Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Doña María C. Pico. De acuerdo. ¿Dónde lo encontramos el día de hoy? ¿En dónde estamos? Nos encontramos aquí en el barrio Viena Turbay de la localidad 18, Salón Comunero, Lanceros, perdón. De acuerdo. Cuéntame un poco, por favor, sobre ti. ¿Hace cuánto resides aquí en el territorio? ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo llegaste aquí a ese sector? Yo llegamos en el año 1970. Hace más de ¿qué? 50 años, 53 años más o menos. ¿Y de dónde venías? ¿De dónde eres? Yo, cuando llegué aquí, yo venía de acá, de Bogotá. ¿De qué sector? Me encontraba en el sector de Abraham Lincoln. Ah, ok. ¿Y cómo llegaste acá? ¿Cómo llegaste a terminar aquí en Rafael Uribe, en Viana Turbay? Yo trabajaba en el San Juan de Dios en ese tiempo. Sí. Y vivía en la casa de la señora Virginia y el señor Piñeros. De acuerdo. Y bueno, ¿y cómo llegas acá? ¿Cómo es el proceso de llegar a ese territorio? ¿Por qué llegas aquí a ese sector? Yo llegué en este sector hace muchísimos años. Sí. Llegué en el año 1968, en el 66 creo, sí. Llegué aquí. De acuerdo. Y digamos, ¿qué haces acá en esa época cuando llegas? ¿Ya vienes a vivir acá o qué actividad realizas cuando llegaste acá? Yo llegué aquí precisamente por conocimiento de la comunidad, porque yo cuando distinguí estos sectores, sí. No había población. ¿Era todo solo lotes o cómo era? Santa Lucía era un pueblito. Ah, ¿sí? Sí, Bogotá tenía el pueblo que era el 20 de julio, sí. Era Santa Lucía, era Soacha, era Fontibón, Puente Aranda, Usaquén, Suba. Esos eran los pueblos, 20 de julio. Y yo llegué acá precisamente fue porque yo desde niña hacía participación social. Sí. Cuando tenía unos 7, 8 años yo enseñaba catecismo a los niños de la vereda. Ah, ok. ¿En qué parte? ¿En dónde? Esto era entre Boavita, La Ubita. Yo siempre permanecía, mi papá era ganadero. Sí. Y él viajaba mucho, y él me llevaba mucho a diferentes pueblos a acompañarlo. De acuerdo. Y entonces, pues, de acuerdo a eso, yo con los años, cuando mi mamá murió, mi papá se volvió a casar y ya después yo me vine, solita me vine. Llegué aquí donde una hermana, después me fui para donde una tía, vivía en Río Negro, después me volví a venir. Nosotros inauguramos el barrio Casablanca de Kennedy, que era el barrio más viejo de... ¿Casablanca en Kennedy? Sí. O sea, la urbanización. La urbanización Casablanca, porque existía únicamente el aeropuerto de Techo. Sí. Y también existía el hipódromo donde hacían las cabalgatas. Sí. ¿Y tú lo alcanzaste a conocer? Claro. Es que todo eso no había habitaciones, eran potreros, vallados, haciendas de ganadería. Habían galleras, habían así cosas. En esa época. Y cuando llegas acá, ese territorio me dices que eran solo lotes. ¿Y qué vienes a hacer acá, ese espacio, acá, ese territorio? No, a vivir. Pues yo trabajé en varias cosas antes de todo eso. Sí. Trabajé mucho, estudié y de todo, bueno, de todo hice un poquito. Sí. Y yo vivía en Las Cruces, en la carrera séptima. Sí. Con segunda, con tercera. Ahí en el centro. Segunda y tercera, ahí cerca al parque. Y ahí pues yo iba al salón, al puesto de salud que había ahí. Sí. En la carrera primera, con tres séptima y sexta. Y a mí me querían mucho, yo era muy acomedida ahí. Y entonces me llamaron, me dijeron que si yo quería participar, que tenían un programa, pero que ellos no podían, que porque no sé qué,
necesitaban una persona que le dedicara tiempo a eso, tuviera medio conocimiento. Fue unos mercados que dieron de Estados Unidos. Sí. Y mercados venían en cajas, echaban en barco. El barco llegaba al puerto y el puerto venía y descargaba aquí o por avión, en el aeropuerto. ¿Y los entregaban ahí en las cruces? Yo tenía que ir a hacer el recibido al aeropuerto. Y allá, Tú recogías los mercaditos y después ¿qué hacías con eso? ahí los depositábamos y los repartíamos a la gente más pobre. Del territorio. Y por eso llegaste aquí a Rafael Uribe. Y fui llegando de territorio en territorio y me vine a vivir como para este lado del sur. Y ahí salí a vivir a Santa Rita. Sí. Y salí al Tejar. En Tejar vivía una paisana mía, que era la hermana de un bombero. Y yo llegué ahí y empecé a repartir mercados. Después me vine para Tunjuelito. Okay. Y en Tunjuelito era lo único que había, era el centro de salud. Ahí abajo en El Tunjuelito. que hay hoy en día Sí. es hospital. Sí. Y ahí como había unas bodegas, había un espacio, ahí me dieron permiso para guardar los mercados. Para venir a entregarlos aquí a Para la comunidad. entregarlos a la comunidad. Y yo iba hasta las fincas de Usme, por allá, todo Sí. eso a repartir. De acuerdo. ¿Y cómo te movilizabas? ¿Cómo había transporte? ¿Cómo era la...? En bus, pero eso era una odisea. ¿Y con los mercados? ¿Y cómo Con hacías los para...? mercados, sí. Los buses ya me conocían. Yo a veces Sí. ya le daba su mercadito al conductor del Sí. carro y ellos me colaboraban. Echaban en la Ah. bodega los mercados, Sí. el que subía. Más o menos ¿cuántos mercaditos entregabas por jornada? Pues eso se entregaba a mercado por familia. La Ok. caja poco más o menos era así, traía sardinas, traía atún, traía aceite, esos tarros de lata Sí. que eran en ese tiempo, traía frijoles, traía una cantidad de cosas que traía. Y como esas cajas venían selladas, Sí. entonces yo repartía. Y así, con el tiempo ya se llegó el día en que se pidió la ampliación y adecuación del hospital Tunjuelito para que fuera hospital. Sí. Entonces, pues yo desocupé. Y nosotros ya teníamos aquí el centro de salud de San Agustín. ¿Qué era el único lugar de salud en esa El época? único ¿De qué año estamos hablando, lugar. señora María? Eso estábamos hablando de qué año le digo yo. 68, 60 y... Sí, como en el 69, como en el 72. Ok. Y bueno, y digamos acá en ese espacio, ¿cómo llegas a vivir? ¿O por qué llegas a vivir acá? ¿Por qué compras casa? ¿Cómo haces para...? No, yo vivía abajo, como vivía en Abraham Lincoln, entonces había un señor que era cristiano, Sí. tenía su iglesia y todo, y nos hicimos amigos y dijo, ¿usted cómo le parece? ¿Usted, cierto que usted trabaja con la guardia de la picota? Le dije, no señor. Dijo, entonces, ¿qué hace? Porque yo siempre la veo y qué tal. Le dije, no, el que trabaja es mi esposo. Ok. Pero dijo, es que hay muchos niños que están sin estudio y allá se está formando un barriecito. Y ese barriecito era el lote del lado del frente ¿Del CAMI? del colegio. Del colegio, sí. Entonces estaba desocupado y ahí fue cuando don José Méndez, Sí. el hermano cristiano, empezamos a hacer unos machotes, pedimos permiso, se hicieron unos machotes y los presos en ese tiempo los sacaban a trabajar en la cantera a sacar piedra, Sí. el recebo, y ellos nos colaboraban, ayudarnos a hacer los pilotes o algo así. los pilotes, Sí. para que nos trajeran las casitas prefabricadas para los salones de los niños. Qué chévere. De acuerdo. Y poco a poco se va construyendo el barrio. Y así fuimos Sí. y poco a poco fueron construyendo barrio, de ahí para arriba, y así. Pero yo todavía sin nociones, y entonces la señora, la dueña de la casa, me dijo que ella tenía unos lotes por allá, al lado de la ladrillera Helios, y ella fue y me los mostró.
Sí. Y en ese tiempo yo me había retirado, me habían liquidado del San Juan de Dios. Yo tenía unos centavitos. Sí. Entonces ella me dijo que por qué no le compraba un lote de esos, pero a mí se me hacía tan lejos de la carretera que hay central hoy en día allá. Sí. Siempre queda bastante retirado y dije, no, esta vaina no, a mí no me gusta por acá. Y baja un chorro de agua ahí, dije, menos por ahí. Bueno, entonces ella me dijo que le prestara la plata y así, y le dije, yo se la presto, pero mientras que me consigo un lote. Y después un día el papá de mis hijos dijo, ay, es que van a urbanizar por allí para arriba de donde trabaja mi hermano. O sea, el hermano de Santiago, él era un muchacho como de 16 años que él venía a arar. Sí. Donde es fe y alegría, todo eso para sembrar cebada, trigo, alberjas, sembraban ahí. Sí. Esos eran los cultivos que se sembraban aquí en Sí, ese territorio. tanto en ese como en este de don Gómez, de don Luis Eduardo Morales Gómez. Sí. Entonces dije yo, sí, pues hay que estar al tanto. Entonces cuando esto yo le dije a la señora Virginia que me devolvieran la plata, que me había salido un lote más cerca, que tal, que esto. Y sí, vinimos y dimos las arras de lote. ¿Cuánto en esa época, qué dinero? En ese tiempo dimos, me acuerdo si fueron 50,000 pesos, algo así, Ok. de arras. Y después lo fuimos pagando, Sí. poco a poco. Y ya después nosotros fuimos de los primeros que llegamos ahí. Al territorio. Sí, llegó un señor que se llamaba un tal Gustavo Colorado, como quiera. Y él hizo un ranchito en Paroy. Sí. Después hizo un ranchito en Ladrillo. Y ahí puso una panadería. Es donde figura la panadería Mundipan. Ah, ok. Toda la vida ha sido panadería ahí. Mundo y pan, a raíz del Señor. Sí. Y era la tienda, después llegó don Bonifacio Espitia y después llegó el señor Simijaca. O sea, fueron llegando. Entonces se fue poblando el territorio. Y digamos el tema de salud, ¿cómo hacían para tener que bajar hasta San Agustín? El tema de salud, ¿cómo Hasta hacían? Tunjuelito. San Agustín prestaba el servicio de salud, pero después de que inauguraron ese centro que fue, es que no me acuerdo cómo es que se llama este señor alcalde que fue el que inauguró. ¿El de San Cristóbal? No, Otro. otro. Y él inauguró ese salón porque él fue el que colaboró. Sí. Y ahí, ya después únicamente se atendían niños ahí, y así, y adultos en Tunjuelito. Y ya fue cuando yo me trasladé de allá de Tunjuelito con el mercado al sanatorio de los presos de La Picota. ¿Y dónde quedaba? Ahí en La Picota. Ahí en La Picota, en la parte de allá donde llamaban La Marranera. ¿Y eran loquitos o algo así? ¿O cómo era? Sí, enfermos psiquiátricos. Pero muy locos, muy locos. Pues, como dicen. Más loco el que está afuera que el que unos está más adentro. locos, otros menos locos, pero bueno. Sí. Sí. Y ahí ya fue donde yo repartía los mercados y toda la gente de los alrededores iban por el Sí. mercadito. Y ahí fue donde me distinguí con las hermanas de Fe y Alegría. Ok. Y fue cuando se hizo lo de Fe y Alegría. Se pidió el pedacito, nos Sí. dieron primero el pedacito del aula de abajo, Sí. que queda pegado al Salón de la Reconquista. Sí. Y ya después con el tiempo fue que pedimos el resto del terreno para eso. De acuerdo. Y en esa época, el tema de servicios, agua, luz, ¿cómo hacían? Nosotros nos tocaba que bajar agua, no teníamos. Sí. Había una laguna arriba, pero eso era una odisea porque ahí no dejaban bajarnos. Bueno, el agua no era así como tan sana. Nos veníamos a este lado del Diana Turbay a coger agua, Sí. que es un sector que queda poco más o menos. Llega uno aquí a la panadería de Don Vasca. Sí. Por ahí en eso de para allá hay un nacimiento de agua. Hay Ok. una casa que todavía lo conserva. Ah, sí. Sí, sino que a mí ya se me olvidó Sí. sí, pero ahí hay una casa que todavía conservan el Nacimiento de agua. Nacimiento Y ahí de cogían agua. el agua y ahí y lavaban. ahí ¿no? cogíamos el agua para comer, Sí. a veces. Y para bañarse, ¿y eso cómo hacían? Pues llevar agua. En canecas, ¿y eso no le pagaban a los niños o a los jóvenes para que les ayudaran? ¿O cómo? No, ¿cuál? Cargue mío. Y cal plata y eso, Y ¿sí? cuando no allá bajamos a coger agua allá abajo al otro ojo de agua, Sí.
donde están los lavaderos, ahí. Nosotros fuimos los que iniciamos con los lavaderos y lavaderos comunitarios. Y ahí bajaba uno y se bañaba. De acuerdo. Y el tema de las vías, ¿cómo eran las vías? Por la carretera en la revuelta de esto era un camino de herradura. Sí. Ese era el único camino que había. Sí. Y un desecho que baja por el lado de la Reconquista, se ha visto usted que baja uno de Palermo hacia abajo y coge como un caminito hacia bajar a Sí. San Agustín. Eso por ahí, eso era un barranco y por ahí nos bajábamos también. Sí. Carretera no había, eso era un camino de herradura, o sea, tenía un alambrito, unas cuerditas de alambrito. Pero ¿y cómo construyeron esas vías? Porque uno pasa ahorita al sector y está muy bien pavimentado y ¿eso lo autoconstruyeron? No, eso lo construimos a pica, barra, pala, sino que ¿qué? Yo era de haber ido pues a sacar, si quiere, de pronto vamos. Sí. A la Junta de Acción Comunal del barrio Palermo, que ahí están todas las fotos de todos los que estuvimos trabajando. En el proceso de la reconstrucción del barrio, de las vías. De la iglesia, de la luz. Sí. Entonces en ese tiempo nosotros nos tocaba era que bajar corriendo desde acá hasta abajo, donde es el Transmilenio, Sí. a coger transporte para ir a trabajar. A las 3, 4 de la mañana bajaba uno, Con llueva, ese frío. no llueva. Claro, y hágale. Y después con el tiempo solicitamos el transporte y nos trajeron a la empresa Continental. Esa es la de transporte, ¿no? De los buses. De los buses. Sí. Y venía hasta San Agustín, pero ellos no vinieron antes porque resulta que el puente de aquí para abajo para bajar, Sí. tanto de aquí para abajo, donde la vía que tienen cerrada, que no han arreglado hace más de 8 años, 10 años, que le metieron mano y el recurso, quién sabe qué lo habrán hecho, porque el recurso estaba asignado y iniciaron la obra y pusieron señalización y todo y alcanzaron a escarbar con una retroexcavadora Pero ahí pequeña quedó. y se quedó, y la alcaldía Rafael Uribe no da razón de eso. Okay. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos y dijimos, ¿pero qué? Ya en ese tiempo me había retirado y estaba yo trabajando, yo trabajé siempre en la Junta de Acción Comunal, no me dejaban por fuera. ¿Y qué cargo ocupabas? Que supiera, yo a veces trabajaba como coordinadora, a veces trabajaba como en el trabajo, lo que hubiera que hacer, obras. Sí, ahí en el Salón Comunal Palermo. Okay. Entonces, pues en ese tiempo yo dije, caramba, esta vaina tan abandonada, y uno sufriendo por transporte, y uno, bueno, entonces yo tenía varios amigos, porque yo fui una de las que inicié con la Junta de Acción Comunal de Palermo también. A construir la sede comunal. A construirla, y la Junta Cívica también. Sí. Que duraron bastantes años, y yo duré bastantes años con diferentes presidentes. Sí. A nosotros incluso nos dieron un premio cuando estaba recién nombrado don Marcos Neiza. ¿Y el que era? Del DAAC. Sí. Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito, sí, en esa época. Y entonces, no, pues ahí fuimos trabajando, y la señora Cecilia de Puentes también, y nosotros éramos una manada de berracos para trabajar. ¿Y el padre o la iglesia, cómo colaboró ahí? No, eso fue mucho más después. ¿Sí? Resulta que entonces nosotros al principio, yo dije, no, para pasar aquí, qué berraquera, tenemos que conseguirnos unos palos largos. Sí. Y ponerle tablas, porque eso cuando nosotros llegamos aquí, el río crecía, y eso era una tabla cada metro. Hijo de madre. Y así teníamos que pasar para allá, para acá, con niños, con mercado, con lo que fuera. Sí, y el que se caiga se empuerca, sí, y se vuelve tanto de allá como de allá para acá. Entonces yo ya empecé como esa vaina de entrar, esa vaina de política, y que allí, sí, que aquí. Entonces yo en ese tiempo empecé a trabajar con Hilda Martínez Jaramillo, desde Anápolis, de Rojas Pinilla. Ah, ok. La capitana. Sí, teníamos la mamá de Samuel con y... ellos. Entonces yo le dije, ay, doctora Hilda, y en ese tiempo estaba la doctora Elvira Cuervo, que era senadora. Sí. Y yo le dije, ay, yo necesito que ustedes me colaboren.
nosotros no tenemos puente para pasar, mire, ya vemos ya tanta gente en la parte de arriba y no tenemos carretera, no tenemos puente, no tenemos nada. Dijo, ¿y a dónde queda? Le digo, no, pues vamos a ir a ver qué pasa. Entonces ya ellas empezaron a venir y a mirar. Entonces dijeron, uy, pues sí, eso necesitan un puente urgente, que no sé qué. Y en ese tiempo me metí a trabajar con el dueño de todo esto. ¿Cómo se llamaba? Luis Morales Gómez. De acuerdo. ¿Y con ese trabajo qué hiciste? ¿Cómo hiciste ese trabajo? No, pues yo trabajaba ya yo despachaba material. Ah, ok. ¿Él tenía como una constructora o algo así? ¿Qué hacía? Eso era una empresa de ladrillo, fábrica de ladrillo. Bloque. Sí. Y entonces yo dije, no. Dijo, ¿y qué? Pero colabórenos con la política. Y nosotros les dije, no, tranquila, frescas, yo les ayudo con la política. Yo tengo mucha gente que pues todo el barrio que la quiere. Y allí, no solamente en este barrio, allí en sí. tal localidad, en esta. Bueno. Entonces fue cuando ya empezaron a hacer la construcción, a sí. invitar a la gente de San Agustín, la de Palermo, bueno. Cuando eso sucedió, la Junta de San Agustín dijo, nosotros si nos pavimentan, que no sé qué, que necesitamos, que es que este barrial es un charcal, porque San Agustín ha sido muy terreno gredoso. Sí. Y entonces dijo, bueno, sí, les fueron y les abrieron las calles. Okay. Y a nosotros pues nos dijeron a la Junta de arriba pues que nos iban a colaborar. Y en ese tiempo nosotros ya habíamos abierto carretera a punta de pica, barra, pala con la sí. comunidad. Todos los sábados, domingos o festivos íbamos hasta que abrieron. Por la importancia de la entrada vía. de la vía, claro. Toda una comunidad. Y la echamos fue por la vuelta. Sí. Entonces dijimos, bueno, y hablando y dijo el presidente de la Junta, claro, hagámosle, doña Mari, eso no sé qué, nosotros apoyamos. Ya en la esquina donde yo me senté, sí. Eso ha sido toda la vida de la dueña de la casa, que la señora, antiguamente era don Alfonso Llanos, sí. Ahorita existe la señora Fresa porque como el esposo de él murió. Sí. Y ahí había una tienda en esa esquina y ahí les hacíamos papas, carne, todo eso. Y a la esquina contraria de esa casa grande había un ranchito y ahí vivía un señor que era hermano de un señor que tenía un circo. Ah, sí. Y él tenía un poco de perros bailarines sí. y chinas que hacían presentaciones y entonces invitamos a Elvira, a Hilda y así, los senadores que venían y comían y bailaban, tomaban chicha, cerveza y así. Y entonces fue cuando nos aprobaron la carretera. Sí. La carretera la aprobaron desde San Agustín hasta aquí a Palermo. De acuerdo. Bueno, aquí vamos entonces sí. llegaron y dijeron que bueno, que el puente nos iban a